Entrevista que tuvimos aquí en el piso de Radio Iguazú. Politicamisionera.com.ar, el portal de los temas importantes. Una construcción de sentido que refleja las principales noticias de Misiones y Argentina. Ingresá a politicamisionera.com.ar, que acá está lo que tenés que saber. Mario Pernigotti, buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buen día, Mario y Nico, un gustazo estar en contacto con ustedes, con la audiencia, con los temas que siempre tratan a la mañana y que son tan interesantes. Siempre hay algo que decir, diría el eslogan del programa de ustedes, ¿no? Claro, siempre hay algo que decir. Vos sabés que este programa tiene ya 12 años. Va por el número 13. A fin de año. A fin de año estamos en el 13. Y vos sabés que al principio, cuando yo tenía muchas ganas de trabajar, y recién arrancó el programa, lo hacía desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía. Lo que pasa es muy desgastante. Y el equipo de trabajo era mucho más grande, ¿no? Con mucho más voces, más participaciones y más gente. Lo que pasa que también se fue achicando la economía, ¿no? Sí. Y optimizamos. Lo que pasa que hoy la radio no es solamente la radio. Es las plataformas digitales, es el canal de YouTube, es la transmisión en vivo en Facebook, es la redacción de las noticias para la página. Es un montón de cosas que uno tiene que derivar y hacer una múltiple, digamos, comunicación para llegar a distintos sectores, ¿no? Y bueno, también... convergencia le dicen en los nuevos códigos o forma de escribir la realidad en las redacciones actuales. Ya hay convergencia de plataformas y básicamente lo que haces es parecen los viejos trabajos de los malabaristas en los circos. Vos tirás un montón de pelotas, si querés, al aire, todas están en el aire, pero si vos cortás eso como si fuera una foto, en la foto aparecerá una sola en tus manos, pero el resto, las que están en el aire, también dependen de vos, y eso desgasta mucho, claro. ¿Verdad? Así que bueno, te compadezco y te comprendo perfectamente. Bueno, igual nos fuimos ayornando y creo que armamos un lindo equipo de trabajo. Igual viste que hay cosas que van quedando en el camino. Por ejemplo, me contaba ayer un grupo de camarógrafos y fotógrafos con los que estaba hablando en las puertas de la Asociación Hotelera y Gastronómica, donde ayer se llevó una reunión de funcionarios y el comité de crisis local, que los camarógrafos y camarógrafos principalmente, van camino a la extinción, porque los canales en esto de la inmediatez utilizan otros medios en donde el mismo periodista utiliza o un aparato telefónico para comunicarse vía WhatsApp, Zoom, FaceTime o Skype y transmitir la información directamente. O sea, ya es muy poco del cameran, ¿no? Bueno, me daban el ejemplo de Crónica Televisión, que utilizaba los cámaras para cosas específicas nomás, ¿eh? Sí, supongo que sí. Igualmente el trabajo profesional... No, la calidad del trabajo es totalmente distinta. Sí, no estoy tan convencido. También se pensó que los fotógrafos iban a desaparecer y se reinventaron. Hay mucha gente que está en el lugar y que te saca la fotito y te manda después y podés... si hay hechos principalmente policiales, es obvio que un choque, un accidente, un incendio, un asesinato a tiros, qué sé yo, todo ese tipo de eventos, sí, por ahí te puede servir alguna foto por lo preciso el momento, esa filmación del avión que se cayó el domingo acá en Posadas, en Parada, ahí fue muy buena porque te pescaba el momento justo en que el avión chocaba y fallecía uno de sus pilotos, digamos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, otro tipo de fotos no te alcanza con un voluntario que le aprieta el botoncito de sacar fotos de su celular, no solo por la calidad
técnica de las imágenes, como decir, no, pero ahora ya tiene no sé cuántos megas los celulares, sino principalmente por el enfoque, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es una discusión que puede llevar para alguna jornada de medios que tengamos por ahí, sí, ¿verdad, Mario? Sí, y algún asado y un vino de por medio. Mario, vamos con el tema de hoy. Me decía Nicolás, vamos a trabajar. Se cumplen 45 años de lo que fue el copamiento de un regimiento del ejército argentino en la provincia de Formosa y que da origen a la espiral de violencia que después se desató en nuestro país, ¿no? Efectivamente, en octubre, el 5 de octubre de 1975, es decir, en democracia, estábamos en democracia, sí, gobernaba María Estela Martínez de Perón, la viuda, ¿no es cierto? Un grupo de guerrilleros organizados en Montoneros organizó, algunos dicen, el mayor ataque guerrillero a un regimiento del ejército, ¿no es cierto? Fue el Regimiento de Infantería de Monte, 29 de Formosa. Formosa, una provincia que no pasa nada, por lo menos eso es lo que remiten las crónicas y lo dice, que en ese momento tampoco ocurría demasiado, ¿no? El país sí estaba alterado, la espiral de violencia venía generándose desde mediados de los 60, cuando muchos impulsados, vos sabés que Montonero fue una célula dispersa de la Juventud de Acción Católica, es decir, originada en la misma Iglesia Católica que venía con sus propias revoluciones. Si me dejás aclarar, ahí estaba Rodolfo Galimberti, el loco, sí, señor, y Patricia Bullrich, que fue su cuñada, ¿no? Sí, y varios más, yo no estoy seguro, pero aparte de Galimberti y Patricia estaba Carlos Grosso, ahí estaban los moderados, los más, digamos, proclives al alzamiento armado. Digamos que también se vivía un momento de violencia en toda la América Latina. General. Exactamente. La propia Iglesia había motivado, ¿no es cierto?, el Concilio Vaticano II, bueno, toda una serie de movidas donde aparecen estos movimientos de acá en América Latina, con Elder Cámara, ¿no es cierto?, y otros, que hablaban del cristianismo cruzado con el marxismo, de que había que levantarse en armas, y esto fue alentado por Perón en su exilio que él ya estaba viviendo en Madrid. Entonces estos grupos comenzaron a armarse, a hacer secuestros donde se conseguían grandes cantidades de dinero en dólares y con eso compraban armas, municiones, elementos de guerra, bélicos, ¿no es cierto?, armamentísticos. El primer punto, y que también tuvo que ver con Montonero, fue el secuestro y ejecución del expresidente Aramburu. Esto ocurrió a comienzos de los años 70. Y en el 75 fue este ataque que ya produjo directamente la decisión militar de intervenir, de tumbar, de producir un golpe, cosa que ocurrió exactamente 6 meses después, en marzo del 76. Esto ocurre en el 75 y realmente muchos piensan que si Montoneros no fueron funcionales también a los militares, porque en definitiva por ahí no hacía falta. Luder que estaba como presidente alterno de Isabel Perón, quería convocar a elecciones en el 77 y probablemente eso hubiera sofocado cualquier intento, porque hay que decir todo, Isabel Perón no estaba preparada para ser una primera mandataria y de ahí surgen muchos problemas políticos, pero lo concreto es que este ataque fue muy bien diseñado por mentes de tipo militar, porque muchos de los montoneros, que fue una de las guerrillas urbanas más importantes, se formaron en Cuba, ¿no es cierto? Si no ¿Qué es lo que ocurre? Sí. No, quería cortarte, te dejo que termines y después te voy a hacer una pregunta. Dale, lo concreto es que era un domingo, el 5 de octubre del 75,
Y ¿quiénes son los que hacen servicio militar? La famosa colimba o conscripción, como se describía, los que quedaban en el regimiento. Y los más pobrecitos, Mario, porque son los que no podían viajar a sus casas porque no tenían ni para el pasaje, como se dice vulgarmente. Bueno, muchos de estos fueron inmolados, ¿qué pasó? La guerrilla, tal como vos lo señalaste, y lo reiteramos acá, era un origen urbano. Esta gente era de Buenos Aires, clase media, bien formada, bien educada, bien alimentada, digamos, que nunca había pasado necesidades, y con la soberbia típica de ese tipo de personalidad fueron al interior y tenían una especie de traidor, es decir, un oficial del ejército proveniente de Rosario que les abrió la puerta y les dijo: muchachos, pasen, tomamos el cuartel. La intención no era solo hacerse presente en ese lugar para demostrar que podían dominar a los militares, a un regimiento, sino acopiarse de gran cantidad de armamento y balística. Ellos querían todos los elementos que tenía ese regimiento, ya que según los informes de inteligencia de Montonero, ahí había el segundo mayor, núcleo de armas y balísticas del país. Entonces el sentido era militar también del ataque. ¿Qué pasó? Aparentemente el soldado Luna, un conscripto, un muchachito de los más pobres, Hermindo Luna, decide que no iban a entregarse, porque con esa soberbia, te reitero, entran los montoneros y dicen: muchachos, esto no es con ustedes, así que ríndanse y entreguen las armas, que nosotros vamos a proceder, somos montoneros. Una cosa así fue bien reconstruida por la historia, y los pobres muchachitos estos, 20 años, 21 años, ¿no es cierto?, que no tenían ni para el pasaje, literalmente dicho, que acá no se rinde nadie, carajo, dijo, y lo partieron por la mitad con una ráfaga. Esto es literal, Mario, una ráfaga de ametralladora a la altura del estómago, lo partió por la mitad. Las cosas no salieron como ellos pensaron que como era Formosa, que no pasaba nada, no iba a pasar nada, y se encontraron con el cura alcoholizado. Lo que yo leí, si no me equivoco, en la huida, Montoneros utiliza un avión que en principio pensaban aterrizar en Iguazú, después no les dio y se fueron para el lado de Santa Fe y aterrizaron en unos campos. Muy buena su memoria, estimado. Gracias. Es así, el avión era un Boeing 737, aparentemente... ¿De aerolíneas? Sí, salido de Aeroparque, y en el vuelo, gente que estaba dentro del montonero, captura el vuelo y ordenan al piloto, al capitán, al que manejaba, que bajen en Formosa, ¿no es cierto?, a pocos kilómetros del regimiento donde se producía ya el ataque. El ataque, te reitero, fue repelido. Los muchachos de Montoneros entraron, intentaron llevarse algunas armas, y cuando escapaban por la parte central, que es donde se hacen los actos, las ceremonias, donde se hizo la bandera, otros militares con oficiales también y colimbas estaban esperándolos con ametralladora. Se produjo la batalla, con la ametralladora arrasaron, es decir, murieron en total 24 personas, de las cuales 12 eran de un lado y 12 del otro bando. En la huida entonces tuvieron que dejar a varios compañeros, estos montoneros, y se treparon al avión y terminaron en Campos de Santa Fe. Ese fue el acto en sí. Lo terrible, Mario, Nico, lo que sigue después, está muy bien contado por Seferino Reato, que es un periodista, un colega nuestro, que se dedica en general a menesteres de noticias de tipo económica y financiera. Sin embargo, él se dedicó a investigar a fondo este hecho porque lo considera fundacional en el sentido de la violencia institucional que hubo en el país, antes, durante y después de este hecho, pero que este hecho gatilló el golpe de Estado. Sí. Bueno, esto ocurrió, ya te digo, en el 75, y muchas de esas personas que fallecieron en ese lugar ahí de los montoneros fueron incluidos como víctimas del terrorismo de Estado. Escúchame bien, víctimas del terrorismo de Estado. ¿De qué
terrorismo de Estado estamos hablando? Ellos no fueron secuestrados de sus casas en las noches, no fueron torturados en centros de detención ilegal, no fueron desaparecidos. Ninguna de esas tres condiciones se cumplieron para decir que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Sin embargo, sus familiares, deudos, parientes y amigos cercanos cobraron millonadas de plata. Mario, estamos hablando de $200.000 por cabeza. Gente que atacó un regimiento, es decir, una institución del Estado Nacional como es el Ejército, un lugar de ahí, oficialmente en época de democracia, a un gobierno peronista de encima, porque los montoneros se decían a sí mismos peronismo. Claro, lo que pasa es que también hubo una espiral de violencia en ese momento que no es el análisis que hoy se puede llegar a hacer de la situación. Lo otro es el corolario de situaciones que se venían dando en el país. No te olvides que la violencia no llega solo con el gobierno de Isabel o de Perón, sino que sea mucho antes. Por eso los militares largan la manija con la NUCE y todo en el 73, le permiten el retorno gana Cámpora, el retorno de Perón. Es toda una historia muy larga la que vive el país, ¿no? Y la violencia ya se empieza a generar en la década del 60 en realidad. Sí, en los 60. Perón activa eso un poco para debilitar al gobierno y a los militares que lo habían echado. Pero jugándola personal, jugándola personal, si uno lo mira en retrospectiva. Hay un libro muy interesante para leer, que lo escribió Roberto Caballero y otro periodista más, que habla de todas las personas y nombres que hoy aún siguen vigentes en la política de la Argentina, con este libro que no recuerdo el nombre, que ahí está, Galimberti. Crónica negra de la historia reciente de Argentina. De Crónica negra de la historia reciente de la Argentina, pero el libro se llama Galimberti, el loco Galimberti, que falleció, que todos lo recordarán en la historia reciente, por haber sido el de los teléfonos de Susana, ¿te acordás? Sí, claro. Ella amasó una fortuna con eso. El tipo tiene una historia de violencia, no solamente aquí, con conexiones internacionales, estuvo también en lo que tiene que ver con las luchas entre judíos y árabes. O sea, se ha tejido todo un entramado de relaciones, que llegan hoy a nuestro país, y que esas relaciones que se generaron allá por la década del 60, 70, hasta ese momento se conservaban, ¿no? Así que es un libro interesante para leer y conocer parte de la historia argentina. Recordame el título y los autores. La reciente, Estamos hablando de década del 60 al 90, ya hasta con la llegada de Menem abarca el libro de Galimberti, libro escrito por Marcelo Larraqui y Roberto Caballero. Son dos periodistas afamados de temas políticos, concepto. Y Caballero con un fuerte, digamos así, ascendencia peronista kirchnerista, te diría. Y muy crítico, él estuvo en Radio Nacional en la época del kirchnerismo, y cuando se va Cristina, lo rajan de Radio Nacional, el macrismo, y desembarca en Radio del Plata. Haciendo el programa de la mañana de Caballero, creo que no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Puede ser. Sí, pero digo porque nosotros tenemos... Recomendamos entonces estos libros. Esos libros para leer un poquito de historia y tener conocimiento, desde un lado y del otro. De Seferino Reato se llama Operación Primicia, y esa la leí también. Y el de María O'Donnell sobre el secuestro de Born, que también que también tiene que ver con el dinero que consiguieron para equiparse militarmente estas fuerzas guerrilleras. En lo concreto, te reitero, la hipocresía que hay es que, por ejemplo, la hermana del soldado Luna, ella se llama Jovina Luna, todavía hoy anda gestionando
y recién ahora surgió en diciembre del 2019, es decir, hace pocos meses, un proyecto de reparación. Ellos cobran una mínima pensión, una pensión de vergüenza por haber perdido, porque su hermano entregó la vida defendiendo una institución argentina. Acá no estamos hablando de cuestiones políticas, y sin embargo el Estado argentino nunca se lo quiso reconocer. Mientras otros atacaron a ese lugar y cobraron indemnizaciones, si no ellos, por lo menos sus familiares, indemnizaciones, te reitero, muy gruesas, de mucho dinero, resulta que los pobrecitos estos siguen siendo desplazados y apenas sobreviven sus familiares con alguna pensión de lástima. Esta es la injusticia o la hipocresía de muchas veces decir, bueno, defendemos los valores de la libertad, el derecho, tal, bla, 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 pero a la hora de la verdad parecemos el gaucho Martín Fierro. Solo aparecen en la lista de las peleas, en la lista del sueldo nunca aparecen para cobrar, ¿no? Muy bien, gracias Mario por la columna, nos vemos el viernes, nos vamos a las noticias. Un abrazo, nosotros. Chau. Mario Pernigotti y su columna de los miércoles y los viernes aquí en Algo que Decir. Politicamisionera.com.ar, el portal de los temas importantes, una construcción de sentido que refleja las principales noticias de Misiones y Argentina.